Comienza En torno a la vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Aquí, en el programa de En torno a la vida, vamos a pasar un rato, yo creo que interesante y entretenido, hablando de temas importantes, temas que no por ser importantes tienen que ser aburridos, sino al contrario, son apasionantes por los retos y desafíos que plantean las ciencias, los avances médicos, las leyes, ese don, ese regalo tan valioso y tan maravilloso que es la vida humana. Iniciamos un nuevo año. Aprovecho para felicitaros a todos, queridos oyentes, pues con este bautismo del Señor cerrábamos el episodio, la celebración del episodio más importante de la historia de la humanidad, el hecho más importante. Terminábamos el tiempo de Navidad y llega este programa primero del año. Y con mucha ilusión y con muchas ganas de ofreceros temas que salen en las conversaciones de la calle sobre los avances tecnológicos, etcétera, y sus aspectos éticos. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué no se debería hacer, aunque ya se puede hacer técnicamente? Esas son las preguntas que tenemos, que queremos abordar con vosotros, que nos hacen incluso, no solamente nuestros alumnos, los estudiantes, en la universidad, en los colegios o los hijos en casa, sino que también nos lo hacen los oyentes de este programa a través del correo electrónico. Y por eso, hoy creo que vamos a tocar temas que os interesan realmente, porque son los que nos habéis planteado en correos de las últimas semanas. Mensajes, correos de email, en el que nos hacéis cuestionamientos sobre temas que ya estamos hablando, o que no quedaron suficientemente claros, o que simplemente se os ocurren como necesidad de una aclaración. Vamos a dedicar el programa de hoy a diversos temas que espero que os van a resultar interesantes. Para abordarlos, como siempre, estoy muy bien acompañado con este inicio de año, dando gracias a Dios porque tengo un año más aquí disponible al doctor Jesús San Román, médico y bioeticista, profesor universitario. Querido Jesús. Encantado, como siempre. Un placer estar otra vez aquí en el año 26 con todos vosotros. Les decía a los oyentes que ellos nos escriben, pero también nosotros, como saben que estamos en esto de la bioética, pues encontramos personas que nos plantean cuestionamientos, dudas, y hubo un programa recientemente, a finales de 2025, en el que estuvimos hablando sobre el método Creighton, la naprotecnología, cómo pueden venir bebés al mundo en circunstancias que, bueno, pues que la naturaleza parece complicar a los padres, y que de repente empiezan a publicarse, bueno, de repente no, con los años hemos ido haciendo un acervo de ciencia alrededor de estos métodos biológicos, pues que fueron muy bien presentados, por cierto, por la doctora Angélica Sarmiento, esa profesora con la que contactamos desde Paraguay, ¿te acuerdas? Sí. A finales de año. Y ella planteó las claves de esto que se llama naprotecnología. Padres que quieren planificar su fertilidad, su natalidad, su familia, buscando opciones para no tener que recurrir a las controvertidas, éticamente hablando, técnicas de la reproducción humana asistida. Y el fecundación in vitro, inseminación artificial, etcétera, son técnicas que plantean problemas éticos, y por eso científicos del mundo muy reputados, expertos, médicos, biólogos, ginecólogos, etcétera, han ido desarrollando bases científicas para eso que se llama naprotecnología. Y bueno, pues como nos preguntan, oye, pero esto es igual de eficiente que las técnicas, ¿podrían ser un sustitutivo claro y libre de problemas éticos para las técnicas de reproducción humana asistida?
nos lo preguntabais y nos pareció muy interesante. Y entonces cuando el doctor Jesús San Román recordó que recientemente ha habido en España, en Madrid, un congreso precisamente sobre este tema. Un congreso que ha reunido a expertos, ha habido algunas publicaciones y él, en la erudición y capacidad documental que le caracteriza, pues nos va a explicar qué es lo que ha encontrado sobre, oye, sí, tienen base científica. No son métodos naturales que no puede hacer nadie y que lo recomienda la Iglesia o cosas así que se han oído que son claramente descalificadoras. No, parece que hay fundamento científico. ¿No es así, Jesús? Sí, sin duda. Primero yo quería resaltar lo que has dicho al principio de animar a la gente a escribir también, a consultar dudas. Tenemos el correo, que no sé si has comentado. No, recuerdo el correo del programa, en torno a la vida, todo junto, en torno a la vida, @radiomaria.es. Pues ahí lo tenéis, los queridos oyentes. Generalmente lo que hacemos es ir juntando los mensajes que van llegando, que se refieren al mismo tema. A veces nos dan muy buenas ideas para desarrollar algún programa sobre alguna temática concreta. Pero esta que comentabas, sí que me la han preguntado varias veces, incluso directamente, no por email, y lo hemos hablado mucho. Pero desde muchos campos de vista, no solamente del campo asistencial, sino también del campo de la formación del personal sanitario, ¿no? Porque a veces pensamos que todo esto que cuando, pues desgraciadamente en la vida la infertilidad nos acompaña, es decir, la incapacidad de poder tener hijos de una forma, la forma establecida como tal en la naturaleza, pues a veces pensamos que la única opción que tenemos son las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Y ya hemos hablado, y sabéis que a mí me gusta mucho comentar el que tiene que haber otra manera, ¿no? Que decía Yamanaka, ¿no? Que fue lo que originó, ¿no? Su línea de investigación nueva, que al final le dio el premio Nobel en las células madre. Es decir, siempre hay alguna forma buena de hacer las cosas, ¿no? De solucionar los problemas. No necesariamente el hecho de decir esta solución como tal yo no la puedo aceptar porque desde el punto de vista ético agrede a la persona, ¿no? Agrede su dignidad, incluso elimina su vida o pone en riesgo su integridad física, pues no significa que yo me desentienda del problema, sino que me veo incluso en la obligación, ¿no? Como cristiano, como católico, de buscar, ¿no? Soluciones, como médico incluso, éticamente correctas. De buscar soluciones alternativas que puedan se puedan ofrecer a los pacientes, ¿no? Para que el paciente pueda entender que hay campos de tratamiento, formas de tratamiento que no agreden su dignidad y que no agreden su propia naturaleza, ¿no? Esto no siempre es así, pero bueno, poco a poco se va avanzando, ¿no? Durante muchos años se habló de los métodos naturales, vienen así como tal, recogidas incluso en la Humanevite, ¿no? Que hemos comentado y por su aniversario hace poquito tiempo, ¿no? Pero se enfocaba inicialmente en ese momento pues para la planificación de la natalidad, que decías, ¿no? Para retrasar los nacimientos en situaciones cuando existen condicionantes graves que obligan un poco a la familia pues a retrasar nacimientos, y bueno, pues hablaba de ese respeto a la naturaleza y de los métodos naturales que en principio no agredían ni a la naturaleza ni a la dignidad de la persona, y bueno, podrían ser medios legítimos si se daban las condiciones necesarias para poder planificar lo natural, ¿no? Y eso, ¿qué ha pasado? Que con el tiempo, pues bueno, se ha ido dándole como la vuelta a la tortilla, ¿no? Es decir, si en el fondo empezamos a entender cómo son los indicadores biológicos de la mujer, las señales que nos da el cuerpo, qué cosas van pasando, qué señales, podemos también identificar cuál es el momento, por ejemplo, de la ovulación y el momento en el que en una pareja existen las máximas posibilidades de quedarse embarazada, porque todos sabemos que durante todo el ciclo femenino de la mujer no siempre las posibilidades de embarazo son altas. Hay momentos, evidentemente, cuando cercano a la ovulación, en torno a la ovulación, esos días próximos a la ovulación, en los cuales la posibilidad de quedarse embarazada en una relación sexual pues es mucho más alta que obviamente en otros momentos donde prácticamente incluso es nula, ¿no? Entonces, con el tiempo, todo este conocimiento, ¿no? Biológico, de los indicadores biológicos, ha ido pues pensando, oye, ¿por qué no utilizar todos estos conocimientos para la búsqueda de embarazo? No para planear, sino al revés, para buscar embarazo en aquellas personas en aquellas parejas que encuentran dificultades. Esto que ha sido como el principio, el origen, un poco la semilla de todo esto, pues ha ido culminando pues en diferentes líneas de desarrollo asistencial o de tratamiento asistencial que ya tienen mucha base y tienen mucha ciencia detrás, ¿no?
Y una de ellas es la naprotecnología, ¿no? La naprotecnología viene del contexto del tema, es un acrónimo que viene, es naprotechnology, que significa tecnología de procreación natural. Es como darle la vuelta, ¿no?, a las técnicas de reproducción asistida. Bueno, mira, aquí estamos hablando de tecnología de procreación natural. ¿Pero qué significa? Significa que también aquí hay detrás mucho estudio científico, mucho estudio clínico, ¿no? En el fondo, lo que la naprotecnología busca, y como comentábamos muy bien en el anterior programa, es entender y el conseguir tener un bebé en casa, pero entendiendo qué es lo que está pasando. Es decir, hablamos mucho también de que las técnicas de reproducción asistida no curan nada. No, las técnicas, ¿no? La in vitro y todo Claro. esto, cuando los padres o las mujeres solas van a la técnica, es porque no se les los tratamientos No han hormonales, la funcionado. revisión no han funcionado, no de manera natural pasan los meses y no se quedan embarazados. Y entonces ahí es cuando dicen, bueno, voy a la in vitro, pero es que, a ver, voy a buscar puede haber la otras solución, opciones. exactamente, pero Porque la técnica de in vitro no te cura Incluso- de tu esterilidad o tu infertilidad, simplemente te da otro camino. claro, incluso aquí- fíjate como la vida va avanzando y ahora mismo vamos todos corriendo, etcétera. Incluso el diagnóstico de infertilidad pues se ha reducido en el tiempo. Antes eran, pues antes eran 2 años. Cuando yo estudié la carrera, 2 años en la búsqueda del embarazo, y que no se conseguía. Luego se bajó a 1 año. Ahora en las mujeres más mayores, por encima de 35, pues está incluso en 6 meses. Es decir, si no se consigue, pues ya se hace ese diagnóstico, por así decirlo, de infertilidad. Pero muchas veces se pasa a la búsqueda de la solución, que es tener un bebé en casa, pero sin haber hecho un estudio un poquito más sólido. Sin saber realmente, ¿no?, por qué no me quedo embarazada. exactamente, Claro. ¿no? Y sabiendo por qué no me quedo embarazada, qué posibilidades tengo de conseguir el embarazo por la forma normal, la forma habitual, la forma natural, ¿no? Y entonces nos preguntaban, oyentes y amigos, y entonces, Dice, ¿esto funciona? ¿esto funciona realmente? Pues sí. Esto es una cosa que se ha inventado la Iglesia y tal. No, mire usted. Primero, para empezar, esto Hay tesis está doctorales, hay libros. cada vez más en lo que es la base o la evidencia científica, ¿no? Nosotros los médicos ahora ya funcionamos por datos, ¿no? Es decir, esto funciona, entonces si me dices funciona, pues necesito datos que me lo avalen, ¿no? Y muchas veces, de hecho, hasta un punto una enfermera me preguntaba, oye, ¿y esto por qué no se explica bien en las facultades? Porque en las facultades prácticamente nos hablan de técnicas de reproducción asistida todo el rato, ¿no? Y aquí hay muchas otras cosas, ¿no? Entonces, qué bonito que es que a medida que se ha ido poniendo en marcha, pues cada vez hay más datos al respecto que van afianzando y que van avalando precisamente que la naprotecnología, es decir, el poner un estudio serio, riguroso, sobre las manos de ginecólogos bien formados, específicamente incluso formados, ¿no?, en naprotecnología, y empezar un estudio completo, pues puede llevar a encontrar el embarazo y a tener el bebé en casa, como se dice, ¿no?, habitualmente, incluso pues con unos porcentajes que sorprenden porque están muy cercanos, incluso superiores en algunos casos a las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Fijaros, ¿no? Esto viene a colación a lo que comentabas tú. En noviembre se realizó un congreso en la Universidad Francisco de Vitoria precisamente sobre un estudio que se ha publicado en una revista científica que se llama Fronteras, ¿no? Y este estudio lo que viene a decir es a dar datos sobre los 5 años de trabajo de un equipo de ginecólogos españoles en naprotecnología, después de ver a varias parejas, después de estar estudiando, etcétera, ¿no? Bueno, pues fíjate que en esos 5 años, para dar datos así, sin poder entrar en detalles así un poquito más científicos, pues se atendieron aproximadamente a 1.300 parejas, 1.300 parejas que solicitaron, ¿no?, los servicios de este equipo para poner en marcha procesos relacionados con la naprotecnología, esos estudios y esas, primero con un aprendizaje, después con una fase diagnóstica para ver qué es lo que estaba pasando, y posteriormente ya un tratamiento adaptado y personalizado para la búsqueda del embarazo. De esas 1.310 parejas, pues acabaron teniendo con un embarazo y teniendo un niño en casa, pues el 43%, quiero decir, pues 563 parejas, ¿no? Está muy bien, la muestra es grande y el resultado es muy exitoso con la naprotecnología. Teniendo en cuenta que son parejas, pues, que vienen con situaciones complejas, con situaciones muy diferentes, porque es un estudio que no discrimina en cuanto a la causa, sino que lo que hace es agrupar, ¿no?, toda la actividad clínica que se ha realizado en ese tema. Y algunas de las parejas incluso habían tenido incluso técnicas se habían sometido a técnicas de reproducción asistida con fracaso previamente, y no habían conseguido quedarse embarazadas, ¿no? Con lo cual, pues hombre, un método, una forma de hacer las cosas
que respeta la dignidad de la persona, que respeta la naturaleza de la mujer, que respeta incluso a la propia pareja, ¿no? Que lo que hace es poner en marcha un enfoque verdaderamente diagnóstico y verdaderamente terapéutico. Es decir, voy a ver lo que te pasa para ver cómo podemos solucionar esto para que las cosas se puedan hacer bien, ¿no? Y que tenga unos resultados que son superiores al 40%, en torno al 43%. Y por cierto, mucho más ecológicos, mucho más familiares, mucho más ahora, humanos, ¿no? Y mucho más baratos. Pues es como digo, unos datos que están ahí ya para que la ciencia ya se los tenga que considerar muy en serio. Ya había estudios previos, pero este probablemente es de los más grandes, con 1.300 parejas. Antes pues podían ser 400, 300. Desde luego es el primero que se hace en España. Y es un estudio bastante completo. Lo pueden consultar pues si haga un paciente o ginecólogo o médico que esté más interesado, se puede consultar en la red, está ya publicado y es disponible, y la verdad es que está muy bien enfocado y muy bien planteado. Hombre, tiene las dificultades que se ven como siempre en la propia naturaleza, es decir, a medida que soy más mayor, pues está es claro. más difícil, pues hay patologías que son más complejas que otras, etcétera, ¿no? Hay situaciones en las que no se podrán aplicar, Claro. pero lo que queremos decir es que no se puede descalificar a priori una cosa que está demostrando su eficacia con evidencia científica. Sí. No solamente descalificar, yo creo que lo más Es más importante es que la desconocer, gente, exactamente, que hay un desconocimiento tremendo. que si sabemos, conocemos, o que el problema, alguien que tenga el problema existe, saber que esta forma existe para poder traer a tu hijo al mundo, y que hay otras formas de hacer las cosas, que son formas que no tienen por qué ser, o que no lo son, de hecho, no son ni morales, no son ilegítimas, son perfectamente éticas, que respetan completamente a la naturaleza de la persona, la integridad, ¿no? y la vida del ser humano, y que, pues bueno, nos pueden ayudar a conseguir el objetivo, que el objetivo es bueno, que es querer tener un hijo al mundo. Si las técnicas de reproducción asistida, el objetivo que traen muchas veces es bueno en sí mismo. Quiere decir, es una pareja, si las cosas se hacen bien, que quiera traer un hijo al mundo. Lo que pasa es que se pone en marcha mediante procesos y mediante técnicas que no son asumibles desde el punto de vista. Sí, plantean muchos ético, problemas, ¿no? éticos. O sea, la gente va con muy buena intención a la in vitro y todo esto, Pero desconocen. porque buscan un fin bueno, que de duda cabe, pero desconocen que hay alternativas que no tienen esos problemas éticos. No solamente eso, también desconocen incluso los problemas a veces clínicos que se derivan. Quiere decir que las técnicas de reproducción asistida no son tan ecológicas como bien decías, ¿no? Hay medicamentos agresivos, son caras, suponen a veces molestias importantes para las mujeres. No digamos ya si nos metemos en historias en las cuales pues entran donantes de óvulos, donantes de esperma, etcétera. Entonces ya las cosas se van liando desde el punto de vista no solo ético, sino también desde el punto de vista clínico, ¿no? Entonces, sí, un buen tema quizá para empezar el año es decir, bueno, mantengamos la idea de que hay muchas formas. Vamos a buscar cuál es la correcta y cuál es la forma buena de hacer las cosas y poder ofrecer algo bonito a nuestros pacientes o real a nuestros pacientes. Y la naprotecnología, incluso los indicadores biológicos la búsqueda de los indicadores biológicos de la fertilidad para la búsqueda de embarazo, también está ofreciendo resultados, y no es una paraciencia o una paraterapéutica, una paraterapia o una pseudociencia o pseudoterapia. No, es real, funciona y es una alternativa que es asumible. Hablando de consecuencias imprevistas o indeseables de la reproducción asistida técnicamente, tú sabes que hay donaciones a través de bancos de esperma, que además a veces se venden internacionalmente ese semen que han donado, o incluso esos óvulos, se trasladan de un sitio a otro, y precisamente a mediados de diciembre pasado leíamos en la mayoría de los medios de comunicación, no solamente en medios de ciencia y tecnología, la BBC News, por ejemplo, contaba una noticia que me llamó la atención, Jesús. El esperma de un donante que tenía un gen cancerígeno se utilizó para concebir a casi 200 niños. Y esos pobres criaturas, varios niños desarrollaron tumores y algunos incluso ya han muerto. Sí, lo he conocido. Es que, claro, a ver, el donante de esperma no sabe que es portador de una mutación genética. A ver, si es que es de cajón. Y dona, y el banco danés de Dinamarca distribuye. A ver, y madre mía, la que se ha liado, pero con resultado de muerte, ¿eh? Sí, No, una simple, broma, ¿eh? Una simple pregunta. Quiere decir, es que esto a veces ha pasado, en la historia un poco desde mi punto de vista, ¿no? Quizá en la historia de las técnicas de reproducción asistida, la manipulación del embrión, siempre ha habido
cosas que realmente han dejado un poquito al lado de la ciencia para tratar de sacar adelante los procesos técnicos, ¿no? Es decir, y el ejemplo típico es el concepto de preembrión, que hemos hablado muchas veces, ¿no? Como para poder deshumanizar esos primeros 14 días de nuestra existencia, ¿no? Se desarrolló y se generó un concepto que científicamente no existe, que es el concepto de preembrión, y que en el fondo luego se reconoció que sacar ese concepto era por pura presión para poder establecer o dejar un margen de tiempo en el que bueno, pues se deshumanizara un poquito esa realidad, ¿no? Pero que nadie en ciencia, nadie en embriología utiliza el concepto de preembrión. Por cierto, nosotros lo tenemos en nuestra ley de una asistida, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que desconocemos mucho de lo que ocurre en los primeros momentos. Sabemos que ayer leía una noticia que desde el momento de la fecundación se generaban unas ondas de polarización en torno a toda la pared del óvulo que ponía en marcha todo el proceso y que ya nadie discute que la vida comienza desde el momento de la concepción. Es que no desde el punto de vista científico no se discute, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa esto que, bueno, que con el tiempo vamos descubriendo cosas, vamos descubriendo nuestra genética, vamos descubriendo nuestro genoma, vamos descubriendo quiénes somos, pero no ya en la parte embrionaria, sino incluso en la infancia, en el adulto. Acabamos de descubrir pues cosas nuevas sobre el Parkinson, cosas nuevas sobre el Alzheimer, sobre diferentes enfermedades. Estamos avanzando en el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pretender decir que una persona que dona el semen es completamente sano y es completamente correcto si ni siquiera sabemos interpretar cómo está ese genoma, ¿no? Pues resulta que esta persona, pues efectivamente sin saberlo, pues era portador de una mutación genética. Tiene una mutación que él desconocía y donó muchísimos. Pues al menos 197 hablan de. Se ha fecundado 197 y de los cuales, claro, han trasladado la enfermedad del cáncer a esos niños y es una pena muy grande porque, claro, ¿se podría haber evitado? Pues difícilmente, porque se les hace un chequeo de salud, igual que aquí en España. Pero con la información que se tiene. Con la información que tiene, él declara que tiene buena salud. De hecho, tiene buena salud cuando dona el semen. Pero fijaos todo lo que genera esto. Aparte que el descontrol que puede haber en determinados países por las donaciones, que podría ser incluso que con el mismo semen, con los mismos espermios fueran fecundadas mujeres y luego se encontraran en la vida hermanos. Es que claro, los riesgos de endogamia, pues todo eso hay que ponerle coto. De hecho, en España y la práctica europea es limitar a 6 las donaciones de un mismo donante, pero aquí tenemos un ejemplo de cómo, aunque se quiera controlar, las técnicas con donante pues tienen estos riesgos, ¿no? Y bueno, queríamos, me has recordado esta noticia cuando hablabas de los riesgos de la reproducción asistida técnicamente y cómo en cambio hay otras líneas que no tienen estos riesgos. Claro, este riesgo no lo tienen, ¿ves? Esto está claro. Sí, yo creo que efectivamente cuando las cosas no se hacen bien, pues al fin, o se hacen rápido, bueno, pues al final las complicaciones existen, ¿no? Complicaciones vamos a tener en todo, ¿no? Pero no es lo mismo, mira, se me ha complicado algo cuando estoy haciendo lo que debo hacer, ¿no? El cual estoy siguiendo el camino correcto, que cuando, bueno, pues las complicaciones se derivan de una acción pues que en el fondo no se tenía que haber llevado a cabo, ¿no? Entonces la responsabilidad es el doble, ¿no? Claro. De hecho, esta noticia, pues sí, merecía un pequeño comentario, desde luego, pero sobre todo la pregunta de nuestro oyente era, pues eso, la virtualidad o la eficacia de estas alternativas naturales, estos métodos o la combinación de varios métodos a través de la naprotecnología. Pero es que tengo otras preguntas que nos han llegado. Vamos. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando con el doctor Canaval y este año pasado sobre la posibilidad de que personas murientes o ya cadáveres, las personas pudieran utilizarse esos cuerpos para trasplantar órganos o experimentar el trasplante de órganos o de órganos sintéticos? Sí. Y todo eso llevó a un oyente nuestro a preguntarnos, bueno, esto está muy bien, ya habéis hecho una aclaración bastante clara en el programa sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con los cadáveres, pero nos quería preguntar cuál era el criterio de la Iglesia, el criterio del magisterio de la Iglesia sobre si yo puedo, si es correcto donar el cuerpo una vez fallecido para el uso científico, para la investigación. Si hay algún límite a esto y qué dice la bioética y qué dice también el magisterio de la Iglesia. Pues hombre, la bioética lo tiene más o menos claro. Lo que pasa es que es verdad también lo que dice nuestro
nuestro oyente. Quizá no tanto en este campo, que tradicionalmente es quizá un poco más claro, como ahora explicaré, pero se abren nuevos panoramas, como comentabas aquí en el programa que hicimos con el doctor Canaval, ¿no? Quiere decir, el tema de los trasplantes, la donación de nuestro cuerpo, incluso a la ciencia, o la donación de órganos concretos, ha sido un tema que en el fondo ha sido bastante fácil, ¿no? Desde el punto de vista ético, quiero decir, ¿no? Quiero decir, éticamente se considera una acción absolutamente altruista, muy generosa, que puede sacar adelante. Siempre ha contado con el la donación apoyo, de órganos. La donación de órganos, sí. Siempre ha contado con el apoyo de la Iglesia cuando se cumplen determinadas condiciones, con condiciones, claro. Que luego vamos a contar si queréis. Pero vamos, en el caso de este oyente se refiere específicamente a la donación para fines científicos, no tanto para fines terapéuticos o para fines clínicos, pero sí para fines científicos. Bueno, ahí realmente desde el punto de vista ético, si se cumplen algunas condiciones también no hay dificultades al respecto, ¿no? Y desde el punto de vista del magisterio, ¿cuáles serían las condiciones éticas antes de dar la visión del magisterio? Bueno, son las mismas, es que tampoco hay mucha diferencia. Que decís el respeto, o sea, es verdad que el cadáver no es la persona, ¿no? No es el ser vivo, ¿no? Pero es quien era, ¿no? Y eso, por tanto, merece un respeto y una dignidad total, ¿no? Y completa a ese tema, ¿no? Entonces, y eso también lo recoge el magisterio en el catecismo, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que además en el magisterio, bueno, nosotros los cristianos tenemos la suerte, por la fe, de conocer algunas cosas, como es la resurrección, ¿no? Que va a haber la resurrección de la carne, ¿no? Y en ese sentido, pues el catecismo tiene un punto que yo voy a leer quizá porque yo creo que lo aclara mejor que cualquier cosa que pueda decir yo, y es que, fíjate, dice el punto 2301, que está dentro del capítulo El respeto a los muertos. Y dice, bueno, voy a leerlo si os parece entero, ¿no? Porque son 3 poquitos puntos y queda muy bien, porque así también encajamos bien todo el tema de la donación, como luego veremos. Dice, a los moribundos se ha de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la dignidad y en la paz. Deben ser ayudados por la oración de sus parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Esto es importante también introducirlo y ponerlo, si lo vamos a hacer en el testamento vital, que luego si queréis podemos hablar, es decir, poner incluso que queremos, ¿no? Que nuestros pacientes, que nuestros familiares estén allí con nosotros, nos ayuden, incluso queremos recibir a tiempo los sacramentos, ¿no? Ahora que está de moda el tema de las últimas voluntades, etcétera, ¿no? Luego sigue los cuerpos de los difuntos, ¿no? Y aquí es un poco lo que empieza entrando también lo que comentábamos, deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. ¿No? Son 3 ideas, ¿no? Por un lado es el tema del propio respeto que el cadáver ya merece, merita, sí. El respeto de su propia dignidad, ¿no? De la dignidad de que estamos ante el cadáver del resto material de quien fue una persona. Pero luego además nosotros tenemos la caridad en la fe, ¿no? Y la esperanza en la resurrección, ¿no? Y eso le da una parte ya muy importante, ¿no? A los que somos católicos. Dice, entregar a los muertos es una obra de misericordia corporal, que está dentro de las obras de misericordia, por supuesto, que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, ¿no? Y luego ya entra el punto en concreto, dice, la autopsia de los cadáveres es moralmente admisible. Siempre, o sea, el catecismo dice que hacer una autopsia es perfectamente admisible, sí, siempre que... Admisible cuando hay razones de orden legal, que esto muchas veces lo vemos, cuando ha habido un crimen o una muerte de causa o de investigación científica. Desconocida. De investigación científica, y aquí entraría, pues por así decirlo, esa donación, ¿no? El don gratuito de órganos después de la muerte es legítimo y puede ser meritorio. ¿Vale? Y luego termina ya. La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. Entonces, es muy importante quizá Entonces, en principio, dar tu cuerpo a la ciencia o dejar tu cuerpo a la investigación científica, para la investigación médica, ¿es éticamente admisible? Sí, pero siempre yo creo que es necesario, por lo menos, estar seguro de que se vigila, se protege y se guarda, ¿no? Ese respeto, ¿no? A la dignidad del cadáver durante todo el proceso. No es la primera vez que alguna facultad ha tenido problemas. Alguna facultad universitaria, sí. Te refieres con el repositorio que tenía el depósito de cadáveres y algunas irregularidades que se cometían ahí. Que son faltas administrativas, fíjate. Curiosamente eso no es delictivo, creo. Pero sí que hay que tener un respeto a los cuerpos, a los cadáveres, claro. Pero en cualquier caso tiene que haber un consentimiento bien informado, es decir, explicar bien a la familia en qué va a consistir, etcétera, vigilar bien que todo se va a hacer correctamente para lo que está donado, con respeto a la dignidad del cadáver. Y sobre todo, bueno, pues con una cierta proporcionalidad, ¿no? Quiere decir que esto lo vamos a usar para que también se va a usar. Quiere decir, no es para cualquier cosa, quiere decir, esto es importante. También hablamos para la investigación científica o para la investigación clínica o para
para una docencia que esté avalada desde el punto de vista, ¿no? Entonces, tengo un criterio general, respeto general al cadáver, respeto a los restos materiales de la persona, con mucho cuidado, de hecho hay normas jurídicas incluso que protegen pero aquí el criterio, lo que nos interesa bioéticamente hablando, lo que puede ser muy, muy claro es cuándo, o sea, para poder donar los órganos tienes que estar muerto. Bueno, tenemos que estar seguros. Está claro. Hombre, puede haber donación de vivo, de órgano, los pares, los órganos repetidos, ¿verdad? Se pueden donar también con determinadas condiciones, pero que la bioética ha establecido. Pero me interesa la donación mortis causa, ya que es la que el oyente nos preguntaba sobre la licitud de donar el cadáver. Para poder donar el cuerpo tiene que estar fallecido. Y tenemos que tener prueba fehaciente, tenemos que tener, digamos, evidencia médico-científica de que se ha producido el fallecimiento, de que se ha completado ese proceso de muerte. Claro, aquí es donde aparecen los diversos criterios, ¿verdad?, científico-médicos para la determinación de cuándo una persona realmente está muerta. Y a partir de ahí también los límites a lo que se puede y no se puede hacer con los cadáveres y con los cuerpos para la donación de órganos. Mira, Jesús, me parece un tema lo suficientemente interesante porque hay algunas preguntas aquí. ¿Está muerta la persona? Te voy a decir, ¿está muerta la persona simplemente cuando tengo muerte cerebral? Tenemos claramente criterio de muerte. Aquí es un criterio universalmente admitido como un criterio cierto que los médicos os da seguridad y entonces el juez y el levantamiento de cadáveres seguro, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando en un país no hay tantos órganos? Porque gracias a Dios ya no hay tantos fallecimientos. ¿Qué pasa cuando en un país, en unas circunstancias correctas, hay mucha demanda de órganos? Y entonces tenemos ahí gente que todavía no tengo la muerte cerebral, pero lo tengo en parada no recuperable y lo tengo en asistolia, lo tengo... A ver, eso quiero que me lo aclares. Pues, bueno, a ver, ¿Se pueden hacer donaciones de órganos? ¿Tengo realmente una persona muerta? Escúchame, esto que puede parecer un poco... No es necrofilia ni nada, es un tema científico de la vida. Necesitamos clarificar esto. La donación, ¿se puede hacer cuando tengo muerte cerebral? Sí. ¿Se debe hacer cuando tengo otros criterios de muerte? Eso lo vamos a hablar ahora, después de hacer una pequeña parada. Hablábamos de quién es la persona, de si está o no la persona en el cadáver. Pues no, la persona ya no está, pero volverá a estar con la resurrección de la carne. Pero, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Quiénes somos? Te voy a poner una canción, Jesús, que te va a gustar. Es de Patty Kelly. Venga. ID, identidad, sobre la identidad humana. ¿En qué se cifra quiénes somos? Pues de esto habla esta canción muy chula de este súper cantante cristiano que tanto éxito tiene. Enseguida volvemos para hablar de eso, de cómo se pueden hacer ciertas donaciones o si no se deben hacer. We're fighting, still fighting, repeating history. All right then, it's all right if you don't think like me. But your problem is my problem. Don't you feel the ricochet? If we turn against each other, that's not a game we wanna play. Who am I? Who are you? Who are we? All human beings. Who am I? Who are you? Who are we? What do you see? If you see my ID, more than a passport, I'm unique. See my ID, you can be you and I'll be me. Let me see your ID, see it in your fingerprint, you're unique. See your ID, you can be you and I'll be me. I'm hoping you're open to understand me. You know I'm outspoken, no hidden plan B. It's not cool to know that your house could be your grave. Spread love amongst each other and we could watch our children play. Who am I? Who are you? Who are we? All human beings. Who am I? Who are you? Who are we? What do you see? If you see my ID, more than a passport, I'm unique. See my ID, you can be you and I'll be me. Let me see your ID,
your bed when me go so them. You see me ID, then you know that we are one man. You see my ID, doesn't matter where we from, man. So at the end of the day, man, it's just a man. My identification when me go so them. Who am I? Who are you? Who are we? All human beings. Who am I? Who are you? Who are we? What do you see? If you see my ID, more than a passport, I'm unique. See my ID, you can be you and I'll be me. Let me see your ID. See it in your fingerprint, you're unique. See your ID, you can be you and I'll be me. Y te habla José Carlos Avellán, ya de vuelta en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María. Aquí en Entorno a la Vida, el doctor Jesús San Román, médico y especialista en bioética, y yo, estamos intentando contestar a las preguntas que nos hacéis a través del correo electrónico o que directamente nos hemos encontrado con la gente, cuando hablamos con gente o con estudiantes nuestros, sobre temas tan importantes como, bueno, ¿es correcto donar el cuerpo, el cadáver, a la ciencia para uso, para experimentación científica? ¿Sería lícito? Pues lo hemos contestado justo antes de la pausa. El doctor San Román ha referido precisamente al magisterio de la Iglesia, en concreto, y al catecismo de la Iglesia, para dejar claro que es lícito donar órganos, es incluso benemérito, es un acto de solidaridad, y que también es correcto la donación del cadáver, salvadas ciertas circunstancias y ciertas condiciones. Siempre se tiene que hacer con máximo respeto a esos restos mortales, de acuerdo con lo que el derecho funerario y los usos y costumbres se acostumbran, pero por supuesto es correcto y debido inhumar o cremar al cadáver. Todo eso está muy bien, pero la pregunta era sobre, bueno, ¿cuándo tengo la persona muerta? Porque si la persona no está realmente fallecida, pues... y entonces hay diversos criterios ahí. ¿Cuál es el criterio que nos da seguridad, Jesús? A ver, no, es que no se puede... ¿No crees que está bien planteado? No está planteado porque no es un problema ético, quiero decir, como es un problema científico. Quiero decir, la ética no puede decir cuándo alguien está muerto, cuándo no, ni siquiera el médico. O sea, el médico lo que puede es identificar cuando alguien está cadáver. Vosotros veis signos de la muerte. Claro, nosotros cuando certificáis que hay signos de muerte. Lo que certificamos es que el paciente ha fallecido. Vale. ¿No? Ha fallecido porque identificamos que lo que hay delante nuestro es un cadáver, ¿no? Pero el momento de la muerte, el momento exacto, pues lo ponemos por una cuestión meramente administrativa, pero el momento de la muerte nadie lo sabe, solo Dios sabe cuándo, a qué hora exactamente, ¿no? En qué momento. Lo que la ciencia establece es una serie de criterios para decir, bueno, pues esto, a través de estos criterios podemos considerar que el paciente pues ha fallecido, y lo que hay adelante, lo que tenemos con nosotros, pues ya son los restos, ¿no? del cadáver, ¿no? Entonces está efectivamente el criterio de la muerte cerebral, el criterio de la asistolia controlada. Hay varios criterios, ¿no? Según las condiciones. Es decir, no, la vida pues puede terminar de muchas formas, puede en un accidente de coche, en el hospital, etcétera, ¿no? Y entonces ahí no es la ética la que decide, ¿no? Sino que es la propia ciencia. Y ahí la ciencia tiene que ser muy rigurosa, ¿no? Estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Tiene que ser muy rigurosa, y bueno, pues tiene más o menos en marcha sus estudios y sus protocolos, que están pues más o menos aceptados, ¿no? Con diferentes criterios para ir certificando en qué momento, después de cuánto tiempo, después de cuántas horas o de cuánto tiempo sin reanimación, pues podremos decir, bueno, pues ya mira, el paciente ha fallecido, ya no podemos... No continúas. Es verdad que también hay que decir que son criterios que bueno, que se van revisando, ¿no? y se van modificando, ¿no? La tecnología también avanza, ¿no? Y eso pues te hace cambiar el enfoque, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero yo creo que sí que podemos estar tranquilos de que en general siempre pasan cosas, ¿no? Pero en general cuando la ciencia dice que el paciente ha fallecido, pues en general no. O sea, cuando la ciencia dice que el paciente ha fallecido, podemos asumir que estamos ante un cadáver, ¿no? Así que con respecto a la pregunta que tú me planteas, yo realmente desde el punto de vista ético me planteo dos cuestiones distintas, no tan relacionados con el momento o los criterios para definir la muerte, sino más relacionados con lo que ocurre antes y lo que ocurre después. ¿Vale? Yo creo que esto es importante, ¿no? Porque, claro, ahora uno de los debates éticos que tenemos en marcha es el tema de cómo cuidamos a nuestro paciente
los momentos previos a la muerte. Quiere decir, la ética fundamental del trasplante es lo que se llama la regla del hombre muerto, ¿no? Lo que se dice es, del hombre muerto, se dice así porque, bueno, viene en inglés, Dead Man Rule, y es que, evidentemente, yo no puedo trasplantar un órgano a un paciente a no ser que ya sea cadáver, ¿no? Hombre, no hablo del trasplante de donante vivo, ¿no? Que ese es otro protocolo, sino con el paciente ya ha fallecido, ¿no? Pero también me obliga ese mismo principio a no limitar mis acciones terapéuticas mientras el paciente esté vivo para conseguir un menor donante, ¿no? Un mejor donante. Quiere decir, cuando mi paciente está vivo tengo que hacer lo más y lo mejor para mi paciente. Para su bien morir. Para su bien. Claro. Bien sea en el momento para el fallecimiento o bien sea incluso porque estoy todavía con herramientas terapéuticas, ¿no? Claro. Es decir, mi obligación como médico, como cuando mi paciente está vivo, es mi propio paciente, ¿no? Mi enfermo, ¿no? Y lo que yo debo hacer es lo que todo médico hace con su paciente, que es cuidarle y no hacerle daño, ¿no? Sino buscar su bien y buscar las soluciones clínicas. Cualquier abstención terapéutica que pueda ir en beneficio de mi paciente y que yo deje de hacer porque entienda que luego va a ser donación de órgano para preservarlo, puede ser éticamente injustificable, ¿no? O sea, a ver si lo he entendido bien. Los médicos tenéis que hacer lo que corresponde para acompañar el proceso de muerte de la manera más dignificadora y más apacible posible y no caer independientemente de si va a donar o no. Exactamente. Es que la tentación puede estar en voy a mantenerle un poquito más o voy a cuidar esto pensando en el trasplante. O voy a dejar de hacer esto. No voy a dejar de hacer esto porque no quiero perder el órgano. Entonces, esto es lo que aquí se abre un debate ético, ¿eh? Sí. Esto sí es bioética. Sí, eso sí que hay que entenderlo muy bien. Quiere decir que no por el hecho de que yo vaya a pensar posteriormente en que pueda haber una donación, yo tengo que asumir que que entonces puedo acelerar la muerte de mi paciente o puedo prescindir de un tratamiento. Sería una eutanasia. Claro, por ejemplo, ¿no? Eso no se puede. No es que como va a haber trasplante, le anima a usted a que ya acabemos pronto con esto. Oiga, eso no se puede decir a un paciente. No digo que se haya dicho, digo que no se podría decir jamás a un paciente acelerar un proceso pensando en un bien, aunque fuera un bien como es el trasplante o la donación. Esto es lo que no hay que mezclar, yo creo, ¿no? Claro, yo creo que es una cuestión pues bastante importante ahora mismo, ¿no? Porque ahora tenemos muchas de los fallecimientos que tenemos son en el entorno hospitalario, en el entorno clínico, y pues es uno de los peligros éticos a los cuales nos metemos, ¿no? Y luego, pues respecto a lo que es el trasplante en sí mismo, pues está claro, ¿no? que es un tratamiento que busca que otras personas se puedan beneficiar de los órganos que en nuestro cadáver pues ya tendrían solamente el sentido pues de la corrupción material, ¿no? Y sin embargo otras personas si reciben ese órgano lo suficientemente pronto que no se haya visto dañado, pues pueden beneficiarse de tratamientos importantes para su enfermedad, como es el hígado, el riñón, etcétera. Y está ampliamente asumido, éticamente, incluso con las condiciones que comentábamos, si no ha habido, por ejemplo, venta, por eso ya supondría materializar el cuerpo para venderlo o comprarlo, y entonces tendría otras limitaciones éticas importantes, pero si ha sido un alto altruista, solidario, pues entonces limitación ética no tiene ninguna y además incluso es hasta meritorio, ¿no? Como bien dice el catecismo de la Iglesia. Hablando de esto, hay otra duda de un paciente que tiene que ver más precisamente con la eutanasia y con la muerte digna. Sí. Tuvimos un programa sobre esto, hemos tenido 4 o 5 programas sobre eutanasia el año pasado, pero quedó pendiente contestar a Rafael que nos pedía una aclaración o precisión terminológica, porque él decía, claro, ¿cómo no voy a querer yo la eutanasia? No, pues a lo mejor no quieres la eutanasia realmente. O decía, no se puede mantener a un paciente indefinidamente, procesos de continuación de la vida o de obstinación terapéutica. Por supuesto que no, Rafael. Por eso nosotros intentamos clarificar en su momento que esto de las palabras, aquí las palabritas, la terminología del lenguaje, puede ser muy, muy capciosa y muy equívoca y hasta manipuladora. No, la muerte digna no necesariamente es la muerte eutanásica. Y nosotros como cristianos queremos la muerte digna, pero no queremos la eutanasia. ¿Cómo se puede aclarar esto? Bueno, pues yo creo que esto es lo que podríamos dedicar unos minuticos a aclararle esto a Rafael, porque yo creo que si nos plantea esta duda, Rafael, es que a lo mejor otras personas también tienen esta duda.
Sí. ¿Queremos muerte digna? ¿Queremos morir de cierta manera? Por supuesto, pero eso no significa que debamos aceptar la muerte eutanásica, no ya el personal sanitario, para quienes es una clara violación de su código deontológico, de su ética, sino pensando también en lo que acontece ahí. Un señor mata a un inocente para ahorrarle un sufrimiento, de acuerdo. La intención puede ser compasiva, pero el acto en sí no es correcto. Bueno, es que este tema que comenta es clave, ¿no? Es fundamental, no tanto ya por la eutanasia, como ahora veremos, sino por lo que dices de la manipulación del lenguaje, ¿no? Que yo creo que es una de las herramientas más utilizadas a la hora de querer generar opinión, ¿no? Opinión que no tiene por qué ser una opinión moralmente aceptable, ¿no? Entonces se manipula, se cambia el lenguaje. El ejemplo lo tenemos en el aborto, en el concepto de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Como ese ejemplo, ese término que desde el principio pues llamamos un término, un eufemismo, una forma de endulzar o de querer suavizar, sí. ¿no? Pero como fíjate, como ese concepto de interrupción voluntaria del embarazo, cuando se ha asumido como tal después de muchos años, ha llegado a pensar a mucha gente, médicos incluso, que si no se ha producido el embarazo, cualquier cosa que acabe con la vida del embrión no es un aborto. Porque si el aborto es una interrupción voluntaria del embarazo y no se ha producido el embarazo, entonces no hay un aborto. Entonces, si yo defino el embarazo desde el momento de la implantación, cualquier cosa que elimine al embrión y que no suponga que sea previa a la implantación, pues no lo considero un aborto, cuando obviamente todos entendíamos que el aborto es la eliminación de la vida incipiente, no de la vida naciente. Que no es una interrupción, sino una terminación. Proteger, ¿no? Pero es un ejemplo de manipulación. Pero la pregunta de Rafael iba sobre la eutanasia. Claro, entonces el tema de la eutanasia ha pasado lo mismo. Se ha manipulado el lenguaje. Hay que reconocer que eu significa bueno. Bueno, entonces... Eutanatos, buena muerte. Entonces, claro, se le ha puesto el nombre de muerte digna, se le ha puesto muchos nombres, buen morir, incluso se llama ahora, ¿no? Como si que el hecho de que no te practicaran la eutanasia fuera mal morir, ¿no? Entonces, bueno, se ha buscado muchos conceptos que han llegado incluso a pensar que el hecho, por ejemplo, de que yo como médico prescinda de un tratamiento que ya no es útil para mi paciente, que puede prolongar artificialmente la vida de mi paciente, pues incluso se ha llegado a decir que eso es eutanasia, ¿no? Y por tanto, y lo llaman normalmente eutanasia pasiva. Eso claro, es un error. Claro. Si tú como médico dejas de suspendes un tratamiento porque ya no es útil, porque ya no puede mejorar en absoluto, de ninguna manera, la situación del paciente, y no solo es que no le cure, es que tampoco le alivia en absoluto, entonces tienes lo que se llama un diagnóstico de futilidad. Claro. Entonces, si el tratamiento es fútil, es inútil, hay que retirarlo. Y no es una eutanasia. Entonces vamos a definir bien, porque es importante esto de los conceptos. Sí, ¿no? sí. Entonces, eutanasia es cuando tú, haciendo algo o dejando de hacer algo que debes hacer, esto es muy importante, ¿no? Porque a veces lo confundimos, ¿no? Que parece que es como solo haciendo, pero el no haciendo o el dejando de hacer algo que tengo obligación de hacer para mantener la vida de mi paciente, lo hago básicamente porque lo que estoy buscando directamente es que mi paciente fallezca. Con la intención de que muera. Con la intención claro. de que muera, eso es eutanasia. Uh-huh. ¿Vale? Lo que pasa es que se dan otros condicionantes, ¿no? Pues si no podríamos hablar de qué diferencia con el asesinato, ¿no? Pues bueno, pues que en principio lo hago por un método compasivo, por compasión, en un contexto que la ley incluso dice de contexto eutanásico, cuando hay una enfermedad que produce un sufrimiento, a petición del paciente, etcétera, hay una serie que condiciona, ¿no? Pero el hecho de la acción es esa, ¿no? Es la acción o la omisión que busca directamente, ¿no? Que mi paciente fallezca, ¿no? Ahí hay un elemento éticamente muy relevante que es la intención. Exactamente. Entonces, esto es lo que define, ¿no? Yo creo que es lo que siempre tiene que estar presente, ¿no? Cuando lo que hacemos, bien sea hacer algo directamente, que lo llamamos eutanasia activa, ¿no? O bien sea dejando de hacer algo por omisión, ¿no? Que lo llamamos eutanasia pasiva, ¿no? Y ahí hay también confusiones que podemos aclarar, porque tradicionalmente la eutanasia pasiva es tan eutanasia como la eutanasia activa, ¿no? Que es buscar, por lo que estoy haciendo, dejando de hacer, estoy buscando causar la muerte de mi paciente. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, esto pues se ha ido acompañando de conceptos, ¿no? Entonces no es lo mismo lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico, que llamamos ahora, y es efectivamente lo que comentaba hasta el principio, es decir, bueno, ya hay cosas que técnicamente puedo hacer, pero que ya no van a servir de utilidad para mi paciente respecto a su proceso clínico, a la evolución de su enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, son desproporcionados medios. Entonces yo me las puedo pues dejar hacer porque en el fondo
no estoy causando un beneficio claro, estoy realmente poniendo a mi paciente incluso en peligro de complicaciones, etcétera. Entonces, son situaciones en las que no le van a aportar nada y, por tanto, como médico puedo plantearme el no ponerlas en marcha o incluso en retirarlas si veo que el perjuicio es superior al beneficio que estoy consiguiendo, ¿no? Y luego también hay otra cuestión, que es la que a veces se ha liado con la eutanasia pasiva, que es lo que llamamos la eutanasia indirecta, que se llamaba así como tal, tradicionalmente en los conceptos, ¿no? Y es cuando yo, por hacer algo buscando un tratamiento, un enfoque concreto, por ejemplo, mitigar el dolor, por ejemplo, controlar una disnea, una fatiga, etcétera, lo que sé que de forma secundaria va a producir es que la vida de mi paciente se puede ver acortada, ¿no? Pero yo no busco matar a mi paciente. Mi objetivo directo no es eliminar la vida de mi paciente, sino es controlar un síntoma, ¿no? Controlar, por ejemplo, el dolor, ¿no? Que es lo más típico. También puede ser la disnea, los pacientes pues que en los momentos de su vida pues están con más fatiga, etcétera, ¿no? Lo que busco es controlar esa parte. Entonces, yo sé que eso puede acelerar el proceso y puede acortar la vida de mi paciente, pero lo hago para que esté confortable, para controlar ese síntoma refractario que no puedo controlar de otra manera, y por tanto mi protocolo de acción es el que acompaña precisamente al control de un síntoma. Empiezo con una dosis, voy viendo si la voy controlando, voy subiendo poco a poco, buscando el confort de mi paciente, paro cuando he conseguido ese confort, etcétera, ¿no? Es decir, asumo el riesgo de acortar la vida, pero no es lo que busco es tratar a mi paciente. Ahí, por ejemplo, está el tema de la sedación paliativa, que es una indicación médica cuando no puedo controlar la sintomatología del paciente desde el punto de vista de controlarla manteniendo pues la conciencia o la interrelación de mi paciente con su entorno, pues a veces tengo que profundizar un poco en el tratamiento y proceder a una sedación para controlar pues un síntoma que es refractario. Estoy seguro y no tengo ninguna duda en que eso puede acortar la vida de mi paciente, pero lo que yo busco es que mi paciente pues pueda estar confortable y esté más cómodo, y la familia pues la acompañe, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tampoco es una eutanasia. Es un tratamiento médico que tiene unas complicaciones o unos riesgos que no son queridos inmediatamente por mí, porque yo lo que no busco es por supuesto matar a mi paciente, sino controlar su sintomatología. No tiene nada que ver con cuando uso incluso el mismo fármaco, ¿no? Pero a unas dosis absolutamente letales con el objetivo de que mi paciente fallezca de forma rápida, inmediata, y busco matar al paciente. Por lo tanto, Rafael, debe quedar claro que morir bien o tener muerte digna no es muerte eutanásica. Si esa era la consulta que nos hacía, creo que hemos dejado claro que todos queremos vivir dignamente hasta el final, que la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, pues muy sabiamente ha ido perfilando qué conductas son correctas, cuáles no, nos ayudan a los bioeticistas también a entender que tan incorrecto es prolongar indebidamente una situación como intentar acortarla, aunque sea con un fin compasivo, ¿no? O sea que yo creo que, hemos atendido 4 o 5 consultas. Yo quiero animar a los oyentes sí, a que sigan mandando al correo. Sí, a veces cuando es una cosa que debe una contestación personal, la contestamos cuando podemos de manera personalizada, y cuando creemos que es un tema que puede ser de interés general, pues lo traemos aquí a la antena, a los oyentes. Y agradecemos a todos los que nos han escrito durante este año. Hemos ido contestando algunas y nos han servido de pretexto para tratar temas. Así que nada, muchas gracias a todos. Podéis seguir escribiéndonos al correo entornoalavida@radiomaria.es, entornoalavida todo junto @radiomaria.es. Pues nada, hemos empezado muy bien el año con temas interesantes y atendiendo a nuestros oyentes. Jesús San Román, médico, doctor, amigo, hasta dentro de 14 días. Si Dios quiere, nos escucharemos de nuevo ya en la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Patrón de la universidad. Que para nosotros los universitarios es tan querido, ¿no? Para toda la Iglesia, por supuesto. Pero, entre tanto, pues que sigamos todos escuchando la programación de Radio María. La parrilla, ahora ya en tiempo ordinario, vuelve a ser fabulosa también y encantadora la compañía de la Radio de la Virgen. Sigue escuchando la radio de la Virgen, Radio María, que tantos programas buenos vienen ahora con otros compañeros nuestros. Sin más, me despido de todos vosotros, esperando que haya sido interesante los temas de En torno a la vida de hoy. Te saluda José Carlos Avellán y como siempre te deseo lo mejor para este año 2026, y recuerda que nosotros vamos a seguir aquí, haciendo lo que queremos hacer, amar la vida y defenderla. Hasta pronto. Buenas tardes.
Han escuchado en Radio María En torno a la vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.